Gracias, senador presidente. Bienvenido al Senado de la República, doctor Fernando Aportela. Lo siguiente que platicaré con usted, más que preguntas y más que basados en índices económicos, quiero transmitírselo desde la parte de la sensibilidad del pueblo mexicano. Quiero hablar en nombre de los más de 4 millones de repecos que existen en el país. Quiero decirle que dicen que en la vida hay dos cosas seguras, una es los impuestos y otra es la muerte, y que bueno, pues ustedes se han encargado de hacerlo primero. El año pasado solicité la palabra en la tribuna y les decía que el gobierno está confundido y que confunde a los que más tienen con los que menos tienen. Y les decía que la base de esta reforma, hablaban ustedes de que supuestamente pagarían más los que más tienen, y en realidad presentó medidas para cobrar más impuestos que hacen más difícil el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las pequeñas y medianas empresas. Y hasta el momento no he visto ninguna propuesta del gobierno federal por gastar de manera más eficiente, no he visto las iniciativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en gastar menos dinero en el aparato burocrático de todo el gobierno federal. Cuando presentaron, como le digo yo, la miscelánea fiscal, dijeron que buscaban el bienestar de los más necesitados y mayores beneficios para aquellos que trabajan de gallo a grillo, de sol a sombra, para poder llevar ese pan a su mesa. Hoy desde las microempresas familiares hasta los pequeños comerciantes tienen que hacer inversiones onerosas a fin de cumplir con las nuevas disposiciones que se mandataron. He recorrido mi estado, soy senadora por el estado de Coahuila, y he recorrido mi estado y le invito a acompañar a cualquier senador de cualquier estado de la República para que usted vea el estrés en el que están viviendo esos pequeños talleres de radiadores, pequeños talleres mecánicos, el estilista, el taxista, el estanquillo, en el estrés, porque si a alguien se le tiene miedo en este país es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso le hablo que es desde la sensibilidad de lo que le digo. Los pequeños contribuyentes, también llamados repecos, ahora en ese estrés de ir a buscar por medio de la página o hablar por teléfono para la cita, para la firma electrónica, etcétera, etcétera, y que muchas veces hay gente que no maneja estos sistemas, pues hoy los hacemos gastar más. Y no se trata de que ustedes los estén financiando, porque más que un financiamiento yo lo veo como un endeudamiento, porque considero que un verdadero financiamiento es el que el empresario busca por convicción para mejorar su negocio, no aquel que se toma porque no hay de otra. No tengo otra opción más que cumplir y lo tomo. El nivel de estrés que están generando a esos más de 4 millones de repecos es muy alto, señor subsecretario. Creo que cuando hicieron la reforma estaban pensando en otra cosa menos en el México real, el que se vive en las calles de este inmenso país. Y el INEGI nos da la razón. El doctor Sojo daba una alerta de recesión y ustedes respondieron con un aumento de impuestos. Nuestro crecimiento fue ajustado del 3.9 al 2.7%. ¿Cómo iremos a reaccionar ahora? En fin, doctora Portela, lo dije desde un principio. ¿Sí? Estoy hablando de la sensibilidad, de cómo les digo a mis paisanos que están o que estaban en el régimen de repecos, ¿qué beneficios tendrán? No basta con financiar equipos de cómputo a quien quiera adherirse al nuevo club de los condenados, que usted llama régimen de incorporación fiscal, o RIF. Se tenía que hacer algo más integral, que empezara por la prudencia y eficientización del gasto público. Se trataba de poner medidas que ayudaran a la base gravable aumentara, no de establecer mecanismos que llevaran a los pocos ciudadanos que estaban convencidos de pagar una cuota fija mensual o bimestral y así contribuir con la recaudación fiscal bajo la figura de repecos.
Hoy esos repecos están evaluando si se adhieren o se van a lo que abunda en este país, la informalidad. Quiero que usted escoja el ejemplo que quiera, doctora Portela, y que me ayude a irme aquí tranquila, pero que le ayude a los miles que nos están viendo por el canal del Congreso y escuchando, y les dé esa tranquilidad de que les explique qué beneficio tienen de estar en este nuevo régimen. Quiero decirle qué ventajas reales se pueden señalar a este nuevo régimen y decirle que, por ejemplo, los recolectores, o también conocidos como pepenadores, hoy se les retiene el 16% a la empresa donde le venden de IVA y el 5% del ICR. O sea que hoy ganan 21% menos los más pobres de los más pobres. Y por último, ¿en cuánto y para cuándo veremos la reducción del gasto operativo del gobierno federal? Considero que esa es la cereza del pastel de una verdadera reforma fiscal. Gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene uso de la palabra el doctor Portela. Muchas gracias, senadora, por su pregunta. Quisiera yo iniciar la respuesta con su pregunta, con una de sus preguntas finales, que es la parte de cómo se ve en el presupuesto el tema del gasto corriente, que creo que es una preocupación válida. Y quiero señalarle, ya había dado el dato de enero-abril, donde tuvimos un decrecimiento de los gastos de operación del 1.8% en el periodo. Pero esto no es algo que se haya presentado solo en el periodo de enero-abril. El gasto corriente, por primera vez en 9 años, al cierre del año pasado, 2013, tuvo una caída del 0.3%. Los servicios personales tuvieron el menor crecimiento también de los últimos 9 años, con el 0.2%. Y en el mismo año se ampliaron los espacios del presupuesto para inversión, y el gasto en inversión física tuvo un crecimiento de 3.8% en términos reales. Es decir, por primera vez en 9 años hubo un esfuerzo muy significativo de controlar el gasto corriente. Para la administración del presidente Peña Nieto es fundamental el control del gasto corriente. Para eso fue que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentamos una reforma que tuvo la fortuna de ser aprobada por el Congreso, donde se establece por primera vez un techo al crecimiento del gasto corriente. ¿Qué significa eso? El techo al crecimiento del gasto corriente significa que si tenemos ingresos extraordinarios por arriba de los que estaban proyectados, estos no puedan destinarse a mayor gasto corriente, porque se siente bien cuando los ingresos extraordinarios son altos, aumentar el gasto corriente; se siente mal cuando los ingresos extraordinarios desaparecen, tener que reducir el gasto corriente. Entonces, lo que queremos es que dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sea el Congreso el que determine el crecimiento del gasto corriente, para asegurar que ese crecimiento sea consistente con el crecimiento de largo plazo de los ingresos y no con ingresos extraordinarios que de tanto en tanto se presentan en las economías. Pasando a su pregunta, estamos de acuerdo con usted que se necesita ver un mayor dinamismo. Ahora, sí quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que pasó con la homologación del IVA en frontera. Y, por ejemplo, algunas que van desde el tema de la inflación, el empleo, el número de puestos de trabajo que se generaron y también la tasa de desocupación. Lo primero que quisiera señalar es que entre la primera quincena del año y la última quincena de mayo, la inflación en la zona fronteriza se ha reducido en 62 puntos base, es decir, se ha reducido en 0.62%. En cuanto al empleo, entre enero y mayo del año pasado, en la frontera se generaron, de acuerdo al IMSS, 104,000 empleos, en enero-mayo del año pasado, en 2013. En enero-mayo de este año, la generación de empleos en la frontera fue de casi 162,000 empleos, es decir, un crecimiento
de alrededor de 58,000 empleos comparado con lo que se había observado el año pasado. El crecimiento, déjenme darles el dato de crecimiento en no frontera. En no frontera, entre enero y mayo del año pasado, fue de 188,000 puestos de trabajo, y entre enero y mayo de este año de 198,000 puestos de trabajo. La variación anual en lo que va del año mayo-mayo, mayo 2014, mayo 2013, de los puestos de trabajo en fronteras de 3.8%. Este dato de mayo, lo bueno de la comparación mayo-mayo, es que ya no trae el efecto de la Semana Santa, senador. Y en no frontera fue del 3%. La tasa de desocupación, que creo que es otro indicador relevante, durante abril de este año, la tasa de desocupación en la frontera fue del 4.88% y la nacional fue de 4.89%. Lo que tenemos básicamente es lo que se había anticipado, que fue un efecto transitorio y de una sola vez en precios, y también un efecto transitorio en los elementos de la actividad económica. Ahora, es correcto que hay acciones estratégicas para la frontera con una inversión aproximada de 30,000 millones de pesos, y déjeme darle algunas. Primero, la eliminación de las 12 garitas en 4 estados de la franja fronteriza, y gradualmente se irán cerrando las demás garitas del país. Un fondo para fronteras de 3,000 millones de pesos, de los cuales 2,500 se utilizan en apoyo a las familias a través de la ampliación del programa Apoyo Alimentario Sin Hambre. Los otros 500 se destinaron a la Secretaría de Economía para que a través del INADEM regresen a la banca de desarrollo para dar créditos a pequeñas y medianas empresas. El impulso al turismo fronterizo mediante la facilitación del cruce, y una inversión de 22,000 millones de pesos que está en presupuesto para impulsar obras y proyectos de infraestructura. Tengo aquí el avance de lo que se llevan ya erogados alrededor de 8,000 millones de pesos. También se prorrogó el decreto de región de franja fronteriza para reducir temporalmente el arancel de importación para mercancías, entre otros aspectos. Déjeme pasar ahora al tema del repeco, de los repecos y del RIF. El aumento ha sido de 3.8 millones de repecos a 4.2 millones en el régimen de incorporación fiscal. Creo que lo que es importante de señalar de los beneficios del régimen de incorporación fiscal que usted preguntaba, senadora, es que primero, durante el primer año no hay ningún pago de impuestos, lo que hay es nada más un requisito de información, y luego va aumentando de manera gradual al 10%, al 20%, 20%, 30% en el año 4, año 5, 40%, en fin, va siendo un mecanismo gradual. Ahora, ¿qué permite esto? Permite que, de acuerdo al decreto que se emitió en abril pasado, el 1 de julio entren en vigor los incentivos para estar en el RIF. Un primero va a ser créditos de la banca de desarrollo con participación del INADEM. Ahí, como señalaba, ya estamos viendo los créditos tanto para pequeñas y medianas empresas y para micronegocios, y también créditos sobre todo para mujeres en el tema de microcréditos a través de Nacional Financiera y también a través de Bansefi. También va a haber un descuento a las cuotas de seguridad social, donde básicamente se dará un descuento del 50% a estas cuotas. Luego, ha habido toda una serie de facilidades y de explicación del régimen de incorporación fiscal. Yo le diría, la difusión en medios se ha dado de manera muy significativa a través del SAT, con más de 1,430 eventos realizados, con más de 54,000 participantes. Es decir, se ha dado toda una serie de difusión muy relevante al régimen de incorporación fiscal y de los beneficios que se tendrán en este régimen de incorporación fiscal. Creo que la transición de repeco al régimen de incorporación fiscal es una transición favorable para los contribuyentes, porque los acerca más a la formalidad, porque los acerca más a los beneficios que se pueden tener en la banca de desarrollo y en los descuentos de seguridad social, y porque sin duda permite un crecimiento más parejo y uniforme de las unidades económicas en el país. Gracias, senadora.
Muchas gracias, doctor. Tiene uso de la palabra la senadora Galván. Gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, pues usted mismo lo dijo, más parejo sería que el sector de la informalidad estuviera Hacienda ahí haciendo la estrategia para ese sector, traerlo a la formalidad. Eso sería más parejo. Yo le quiero pedir a usted, sigue abierta mi invitación, sobre todo a mi estado, a Coahuila, sigue abierta la invitación, doctor. El tema es el estrés, el tema es la sensibilidad. Los datos que usted me da ahí, sí, por cierto los apunté, todos estos datos, algunos de ellos les platiqué a la gente de los repecos, ¿sí? Son cosas que ellos no entienden y no saben, muchos de ellos operar una computadora, ni saben qué es hablar y una firma electrónica y sacar todo, porque lo que ustedes quieren es a quién le compran los repecos. Pues hubieran tomado esas facturas, ¿verdad? Y ustedes las hubieran capturado. Creo, el PAN ya presentó una iniciativa para liberar de este castigo a los repecos. Y espero y no sea presumir, hoy México tiene más de 4 millones de nuevas empresas, porque un estanquillo no es una empresa. Doctora Portela, gracias por su atención.